La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presenta Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Ustedes saben, mis hermanos, que estamos en esta serie de mensajes y estamos en el Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 5, tenemos varios domingos hablando de este milagro que Jesús obró sanando a un paralítico. Y en el día de hoy continuaremos precisamente en el versículo 16, que fue donde nos quedamos. Pero por respeto a los hermanos que se integran hoy, a los hermanos que nos están escuchando hoy, vamos a leer todo el pasaje y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16 del Evangelio de Juan en el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 1 al 16, así dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Ustedes recordarán, mis hermanos, hemos analizado la perseverancia que durante 38 años de enfermedad aquel paralítico había tenido. Pero además, mis hermanos, vemos que la religiosidad, el legalismo, quería robarle la felicidad de un día tan importante, pudiéramos decir, porque todavía quizás no había tenido un encuentro salvador con Cristo, que este era el día, en segundo lugar, más importante en la vida de aquel hombre. Un hombre que había tenido 38 años de enfermedad, el día que es sanado, en vez de ser un día de júbilo para él, de gozo para él, aquellos religiosos le quieren dañar la fiesta, le quieren dañar el día y hacer de lo que él estaba haciendo, que era llevando una colcha, y usamos esta palabra, ya hemos explicado que lo que él tenía era una camilla, pero no es la camilla que usan las emergencias hoy en día. Era más bien como alguna camilla hecha de paja, algo bien ligero donde él se podía acostar. Y que la religiosidad, aquella
corcha la entendía como la violación de uno de sus ritos. Y dice este hombre, siempre enfocado en la sanidad que Jesús había obrado en él: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Dando a entender, y ustedes recordarán que hablábamos de eso el domingo pasado, que aquel hombre estaba siendo obediente a las palabras de Jesús. Y rogábamos al Señor que pudiera desarrollar en nosotros tal obediencia. Oh, si Dios nos diera a nosotros tal obediencia de que obedezcamos las palabras de Jesús independientemente de las consecuencias que esto pueda traernos. Pero a la vez, analizábamos el domingo pasado de cómo aquel hombre, quizás teniendo muchos lugares donde ir, muchos amigos a quien visitar, muchos familiares donde quien presentarse, aquel hombre se queda en el templo. ¿Y qué está haciendo? Adorando en el templo. Y allí es que nuevamente Jesús lo encuentra y habla con él. ¿Por qué? Porque toda obra de Jesús en la vida de las personas es con el propósito de llevarle a un encuentro con Cristo, a un encuentro con Dios, a un renacer espiritual. En todas las personas que Jesús obró un milagro, el propósito no era obrar el milagro simple y llanamente por el milagro. El propósito final era de que esa persona pudiera tener un encuentro con Dios, pudiera adorar a Dios. Y nos quedamos en el versículo 16, cuando dice que los judíos procuraban matar a Jesús. ¿Por qué? Porque hacía esas cosas en sábado. ¿Y qué era lo que hacía? Sanar, hacer el bien. Ya que las tradiciones, ya que el legalismo, la religiosidad había hecho de un mandamiento que era para santificar, que era para apartarse para Dios, que era para hacer el bien precisamente, habían entretejido toda una red de enseñanzas, ordenanzas humanas. Y dice el versículo 17, Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mis hermanos, cuando Jesús les dice a ellos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, le está diciendo: Dios trabaja en sábado. ¿Y era acaso eso una noticia nueva para ellos? No. Los mismos rabinos que habían entretejido toda aquella amalgama, toda aquella red de reglas, ordenanzas, mandamientos humanos, esos mismos rabinos enseñaban de que Dios trabajaba en sábado, porque Dios es quien sostiene el universo. Y si Dios deja de trabajar, el universo deja de existir. Por tal razón, cuando Jesús le dice a aquellos judíos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, está haciendo uso de las mismas enseñanzas que los rabinos le habían dado, y le está diciendo: así como Dios, mi Padre, trabaja, yo trabajo también. Y de esta manera Jesús se está igualando a Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que quien sostiene el universo, ¿quién es? Precisamente el Hijo. Es Jesús quien sostiene el universo. Y esto nos lo dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Dice: Él, refiriéndose a Jesús, que es el resplandor de su gloria, refiriéndose a la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A quién se refiere este capítulo 1? Y cuando usted lee el capítulo 1 se dará cuenta que se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Y dice que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por tal razón, quien sostiene el universo, y que los mismos rabinos enseñaban que Dios sostenía el universo en sábado todos los días, pero ellos enfatizaban lo de sábado porque aunque el ser humano debía descansar, pero Dios no paraba de trabajar, porque Dios no se cansa. Y esa misma enseñanza es la que Jesús está usando para decirle a los rabinos, a los judíos, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De esta manera, vuelvo a repetir, Jesús está enseñándole, está enfatizándole lo mismo que ellos enseñaban. Pero mis hermanos, hay otro trabajo que Dios Padre hace, además de sostener el universo, que Dios Hijo hace, además de sostener el universo, y Dios está permanentemente trabajando en la salvación del ser humano. Dios es el ideólogo de la salvación del ser humano. Dios es quien ejecuta la salvación del ser humano. Recuerden que Dios el Hijo dice en la cruz: consumado es, hecho está, ya está pagado. Y sigue siendo Dios, el Espíritu Santo, quien a través de la iglesia hoy en día sigue trabajando en la salvación del ser humano, haciendo efectiva la obra de Cristo en cada uno de nosotros y en cada uno de aquellos que están para salvación. Así como Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debería decir lo mismo. Cada uno de nosotros debería decir: mi Padre trabaja, el Hijo trabaja, pero yo también estoy trabajando en la obra de mi Padre. ¿Y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es esa obra en la que Dios se mantiene ocupado? En la salvación del ser humano. Mi pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿estás tú trabajando? ¿Estás tú trabajando en esa obra de tu Padre Celestial? ¿Estás tú ocupado en lo que ocupa a tu Padre Celestial? ¿Estás tú predicando el Evangelio? ¿Estás tú compartiendo el Evangelio con los perdidos? Si no es así, este mensaje no es para acusarte, este mensaje es para invitarte, este mensaje es para estimularte de que si no lo estabas haciendo, es tiempo de que tú también puedas decir, como dijo Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también, porque tú también estés trabajando en la obra del Señor. Todos nosotros debemos trabajar en la obra del Señor. No está reservado el trabajo evangelístico para una persona, para un grupo, para algunos. Todos nosotros estamos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura. Y nosotros todos debemos ser obedientes a este mandato. Mi hermano, mi hermana, si antes no estuviste ocupado en lo que es el compartir el Evangelio, en predicar el Evangelio, que desde ahora en adelante sí lo estés ocupado en compartir el Evangelio, para que tú también puedas decir, como dijo Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ya
no es que ellos quieren matar a Jesús porque violenta las reglamentaciones que ellos tienen con relación al sábado, sino que nos dice que aún más querían matarlo. ¿Por qué? Porque no solo violaba los reglamentos que ellos tenían con relación al sábado, sino que también se hacía igual a Dios. Y dice que aún más querían matarlo. ¿Por qué? Porque diciendo esto, Jesús se estaba haciendo igual a Dios. Mis hermanos, y es precisamente a partir de este entonces que comienza una persecución, una gran controversia de los judíos, de los religiosos con Jesús, a tal punto de que ellos procuraban matarle, y desde su óptica humana no pararon hasta que lograron su objetivo. Ellos querían matar a Jesús y ellos pensaron que terminaron matando a Jesús porque él no solamente violaba los reglamentos del sábado, sino que se hacía igual a Dios. Desde su óptica humana, ellos mataron a Jesús. Pero sabemos muy bien, mis hermanos, que Cristo vino con la misión del Padre de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús ya estaba establecido por el Padre para, a través de ese sacrificio, que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, recibir la salvación. Pero los judíos, aquellos que estaban en esa controversia, desde ese entonces intentaban matar a Jesús y no descansaron hasta lograrlo. ¿Por qué? Porque quebrantaba el sábado y porque además se hacía igual a Dios. Quiero compartir unos puntos que desarrolla el pastor MacArthur en su Biblia de estudio. Y el punto 1 que MacArthur presenta aquí con relación a este pasaje es que el mismo Jesús afirma ser igual a Dios en su persona. Mis hermanos, es interesante que a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, varios teólogos comenzaron a desarrollar una teología del Jesús histórico y decir de que Jesús en ningún momento se atribuyó el ser igual a Dios. Pero eso no es lo que nos presenta Juan aquí. De hecho, hay quienes creen, no, fueron sus seguidores los que comenzaron a atribuirle a Jesús el que es igual a Dios, de que Jesús es Dios. Pero eso no es lo que vemos aquí. Lo que vemos aquí es que abiertamente Jesús dice que Él es igual al Padre. Versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Tampoco el Padre todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo, versículo 20, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os admiraréis. De cierto os digo, le responde Jesús. Fíjense, mis hermanos, que cuando los judíos se incomodan, se airan con Jesús,
No hace Jesús que dice, bueno, señores, pero esto no era para que ustedes se pusieran de esa manera, pues dejémoslo así. No. Jesús les habla y les habla de manera más enfática. Cuando Jesús le dice, de cierto os digo, lo que le está diciendo es, lo que le voy a decir a continuación es una verdad muy cierta. Lo que les voy a decir a continuación es la pura verdad. Y sea la expresión que usted acostumbre a usar cuando usted quiere enfatizar algo, esa es la expresión que está usando Jesús. Jesús le dice, lo que le voy a decir ahora es una verdad muy cierta. ¿Y cuál es esa verdad? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Tampoco el Padre todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. En esta expresión, Jesús está diciendo, hay una unidad de propósito entre el Padre y el Hijo, a tal grado que todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Hay esa unidad de propósito. El mismo propósito del Padre es lo que le está diciendo Jesús a los judíos. Es el mismo propósito del Hijo. Y cuando Él está hablando del Hijo, ¿de quién se está refiriendo? De Él mismo, de Jesús. Jesús le está diciendo, tengan por una verdad muy cierta que Dios, el Padre y el Hijo tenemos el mismo propósito. Y esa unidad de propósito también habla de igualdad absoluta entre el Padre y el Hijo. Y aquí nosotros vemos, mis hermanos, que Jesús se está igualando al Padre. Versículo 19, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así como el Padre tiene poder, dice Jesús, asimismo el Hijo también tiene el mismo poder. Hay igualdad en persona, hay igualdad en poder, hay igualdad en propósito. Es decir, con esto Jesús le está diciendo a los judíos, si ustedes se incomodan porque yo digo que el Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también, pues déjenme decirle, y comienza a darle más enseñanza todavía con relación a la igualdad del Padre y el Hijo. ¿Por qué los evangélicos creemos que Jesús es Dios? Porque eso fue lo que Jesús enseñó. Es que nos hemos inventado, no, el que era Dios solo era el Padre, solo era Jehová y nosotros. No. Es que el mismo Jesús lo enseñó. Versículo 21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Así como el Padre, está diciendo Jesús, así también el Hijo. ¿Y qué le está enfocando Jesús a los judíos en este momento? La soberanía divina. Así como el Padre a los que quiere. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús también está enfocando que así como el Padre tiene soberanía divina, así también el Hijo tiene soberanía divina. Versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23, para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Mis hermanos, cuando Jesús les dice a ellos, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Que Él está enfocando nuevamente Jesús a los fariseos, a los judíos con esto, de que hay igualdad en juicio entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué quiere decir esto de que hay igualdad en juicio? De que son jueces iguales. En toda la enseñanza del Antiguo Testamento, los judíos sabían que Jehová Dios juzga. De hecho, se habla de Dios como el juez justo. ¿Y qué es lo que le está diciendo Jesús a ellos? Asimismo, como el Padre es el juez justo, déjenme decirle que el Padre nada juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Y de esta manera, Jesús está enfatizando, vuelvo a repetir, de que Él es igual al Padre en justicia. Y como dicen los comerciales, y como si todo eso fuera poco, no bastando con todo lo que ha dicho, ¿qué dice en el versículo 23? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Y cómo se honra al Padre? Como Dios. Jesús le está diciendo a estos judíos, así como ustedes honran al Padre, que lo honran como Dios, de igual manera hay que honrar al Hijo. Mis hermanos, estos versículos son contundentes para usted combatir la falsa doctrina de los testigos de Jehová. Porque a veces nos quedamos, para los judíos de aquel entonces y hasta para los judíos de este tiempo. Pero también para los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová se hacen llamar cristianos y es el único grupo que se hace llamar cristiano, pero no tiene a Cristo como Dios. Qué interesante, ¿no? Ellos se hacen llamar cristianos, pero para ellos Jesús no es Dios. Para los judíos tampoco Jesús es Dios. Pero fíjense, mis hermanos, que es contundente este pasaje, estos versículos donde Jesús no insinúa, porque al principio mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y dice que los judíos entendieron que Él se estaba igualando a Dios, pero ahí Él no está insinuando, abiertamente está diciendo, así como el Padre, también el Hijo. Así como el Padre, igualmente el Hijo. Y todos, así como honran al Padre, deben honrar al Hijo, está diciendo Jesús. ¿Y cómo honraban al Padre? Vuelvo a repetir, como Dios. Mis hermanos, vuelvo a repetir, este es un pasaje contundente en contra de la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Es Jesús Dios? Sí. Él así lo enseñó, así lo creemos, así lo demostró y así lo vemos en las Escrituras. Pero también, mis hermanos, es un pasaje muy importante para nosotros analizar, entender. ¿Por qué? Porque, como les decía, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, un grupo de teólogos que se llamaban cristianos también
comenzaron a desarrollar una teología en donde ellos decían que Jesús no se atribuyó el ser Dios. Y este pasaje entonces, y no solo en este, lo vamos a ver en este pasaje y otros más, y lo vamos a ver a través de todo el Nuevo Testamento, donde se habla de que Jesús es Dios. Mis hermanos, otro detalle es que esta afirmación de Jesús en el versículo 23, para que todos honren al Hijo como se honra al Padre, hace exclusivo al cristianismo. Ninguna de las religiones, sus fundadores, reclamaron para sí el ser igual a Dios. Mahoma, por ejemplo, el islamismo o el islam, Mahoma no enseñaba que él era igual a Dios, sino que él era un profeta de Dios. Buda no enseñaba que él era igual a Dios. De hecho, Buda lo que decía era que él estaba buscando la verdad. Pero Jesús dijo: yo soy la verdad. Moisés, el fundador del judaísmo, tampoco se igualó a Dios. Dijo que era un profeta de Dios. Pero de hecho, él le dijo a los israelitas que Dios iba a levantar un profeta, que así como a él, Dios iba a levantar un profeta, y el que no oyere a ese profeta, le daba la advertencia. Solo Jesús reclamó, recibió adoración y reclamó honra como se honra a Dios. Y esto hace único al cristianismo. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nuevamente, con esta expresión Jesús le está diciendo a los judíos, cuando nuevamente le dice de cierto os digo, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que voy a decir a continuación es una verdad muy cierta. Y es interesante, mis hermanos, que después que Jesús le habla de su autoridad a los judíos, de su igualdad con el Padre a los judíos, ahora nuevamente llama su atención con un de cierto os digo. Presten mucha atención a lo que le voy a decir, porque lo que les voy a decir es una verdad muy cierta, lo que le está diciendo Jesús. ¿Y qué es lo que le enseña Jesús? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles eran las palabras de Jesús? La Biblia nos dice que él comenzó a predicar: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la misma predicación de Juan el Bautista. En un momento en la vida ministerial de Jesús, cuando está obrando muchos milagros en Nazaret, que cuando lo están buscando, que le dice Pedro: maestro, todos te buscan. ¿Y qué le dice él a Pedro? Vamos a otros lugares porque es necesario que predique el evangelio. El que oye mis palabras, dice Jesús. ¿Y cuáles eran las palabras de Jesús? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Reconoce que tú eres pecador. Reconoce que tú has pecado. Reconoce que tú le has faltado a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y convertíos. Deja de confiar en tu sistema religioso. Deja de confiar en tus propias fuerzas, pensando que con ellas vas a poder agradar a Dios.
y créele al que envió a Jesús. ¿Y quién envió a Jesús? El Padre. ¿Y qué es lo que hay que creerle al Padre? Que el que recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, sus pecados le son perdonados. Eso es lo que hay que creer. El que oye mis palabras, dice Jesús. ¿Cuáles las palabras? Las palabras del Evangelio. Las palabras del Evangelio son sencillas. No son palabras que necesitamos que nos expliquen. Simple y llanamente es: arrepiéntete de tus pecados. Conviértete del camino que llevas y pon dirección hacia Dios. Reconoce que tú has pecado. Reconoce que tú necesitas el perdón de tus pecados. Pídele, implórale perdón a Dios por tus pecados. Y cree el mensaje del Evangelio. El mensaje que te dice que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Tan sencillo. Porque ya Dios ha provisto a través del sacrificio de Cristo. Cristo murió en la cruz para pagar por tus pecados. Y solo tienes que recibir ese mensaje. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, dice Jesús. Yo me imagino el gran terremoto que esas palabras causaron en los oídos de aquellos judíos que estaban allí. ¿Por qué causó un gran terremoto en los oídos de los judíos que estaban escuchando esas palabras? Porque ellos precisamente habían entretejido un conjunto de reglas, un conjunto de prohibiciones, un conjunto de cosas que había que hacer para poder alcanzar la salvación, para poder tener la vida eterna. Y Jesús le dice: no es cumpliendo todas esas reglas que ustedes van a alcanzar vida eterna. No es haciendo el conjunto de cosas que ustedes establecen que se haga. Es escuchando mis palabras. Arrepentíos y convertíos y creed al Evangelio. Y dice: tiene vida eterna. Con relación al tema de la salvación, son muchos los cristianos que yo los oigo decir que ellos no saben si ya son salvos. Y es probable que aún en esta iglesia, si le preguntamos a los hermanos de esta iglesia: ¿usted es salvo? Bueno, yo espero que sí. Hay algunos que dicen: ¿usted es salvo? No, eso nadie lo puede saber. Eso es solo cuando uno se muera y se presente delante de Dios y que Dios quiera salvarlo, entonces ahí es que usted sabe si es salvo. Hay otros que enseñan: no, usted tiene que trabajar fuerte para ganarse su salvación. Hay otros que enseñan: no, porque yo estoy en esta lucha tratando de ganarme mi salvación. Pero ¿qué es lo que dice Jesús? Los religiosos dicen: tú tienes que hacer y esto, y esto, y esto, y esto. Una larga lista. Y todavía tú no sabes si vas a alcanzar salvación. ¿Pero es eso lo que dice Jesús? No. Jesús dice: el que oye mis palabras, el que oye el Evangelio y cree en el Evangelio, cree al que me envió, cree en esta noticia. No es que quizás tenga, no es que cuando muera tal vez tenga, no es que existe la posibilidad de que tenga. Dice: tiene vida eterna. Y ese verbo está conjugado en presente. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, cuando usted se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio, inmediatamente usted tiene vida eterna. ¿Quién lo garantiza? ¿Yo? No, Jesús.
Es Jesús el que está diciendo. Y lo está enfatizando con una introducción muy interesante. Dice, de cierto os digo, ténganlo por la verdad más contundente que ustedes puedan escuchar. Ténganlo por una verdad ciertísima, si es que se puede usar esa palabra, ¿no? ¿Y cuál es esa verdad? De que el que oye las palabras de Jesús y cree en el Padre que le envió. ¿Y cuáles son esas palabras? Nuevamente repito, las palabras de arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Si creíste, Dios dice, tan pronto creíste, tienes vida eterna. Y las demás expresiones que Jesús usa allí es para enfatizar lo mismo. Y dice, y no vendrá condenación. ¿Qué quiere decir de que no vendrá condenación? Tiene vida eterna, no será condenado, y dice, sino que ha pasado de muerte a vida. Está enfatizando lo mismo. Tiene vida eterna, no será condenado y ha pasado de muerte a vida. No dice y pasará de muerte a vida. No, dice y ha pasado nuevamente. El verbo está conjugado en pasado. No es que pasará de muerte a vida, sino que en el momento en que usted cree, pasa de muerte a vida. Por eso, mi hermano, mi hermana, no dude de su salvación. Porque su salvación no depende de lo que usted hace. No depende de cómo usted se porta. Depende de que usted crea en Jesús. Que usted crea esas palabras del Evangelio. Y es lo mismo que nos enfatiza el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo quiero decirte en este momento que si todavía no te has arrepentido de tus pecados, este es el momento para arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que tú eres pecador. Reconoce que tú has pecado y que esos pecados te hacen merecedero de la condenación eterna. Y Dios te dice, si tú pides perdón, Él te perdona tus pecados. Y con ese acto de pedir perdón, Él te da vida eterna, tiene vida eterna. Y no solo eso, sino que no tendrás ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ven a Cristo. Ven a Cristo para que tú seas librado de la condenación eterna, para que tú recibas el perdón de tus pecados. Este es el momento de tú pedirle perdón a Dios por tus pecados. Oremos. Si en este día tú sientes pedirle perdón a Dios por tus pecados, te invitamos a que en este momento, ahí donde tú estás, le ores a Dios pidiéndole perdón, reconociendo que tú eres pecador. Y si no sabes cómo hacerlo, queremos guiarte en una oración que es sencilla, pero que si tú tienes fe en Jesús, si tú le crees a Jesús, es una oración poderosa. Porque la Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si tú crees y te arrepientes de tus pecados,
Él te perdona. Si quieres orar, te pido repitas estas palabras. Señor Dios, reconozco que he pecado. Te he fallado, Señor. Perdóname. Perdona mis pecados. Y creo en ti, Señor, de que tú me ofreces el perdón. Por eso te pido, me perdones. Y te recibo, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, para que guíes mi vida, para que limpies mis pecados. Amén. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.